máquinas de corriente alterna. Así que vamos a... tenemos estas dos referencias que estoy utilizando. Ahora se me ha olvidado de qué libro es, después en todo caso se los marco bien, pero bueno, acá tengo un PDF de ese capítulo y un PDF del capítulo para el cálculo en máquinas sincrónicas, perdón, asíncronas. ¿Sí? Estos dos PDFs los voy a subir al sitio donde tenemos los apuntes. Los videos los estuve subiendo a fotos y es probable que pronto los viejos videos voy a ir subiéndolos de a poco, pero los voy a ir borrando del Drive porque está completa mi carpeta. Los 15 GB están al tope. Ya no teníamos el enlace de apuntes, acá está. Lo vamos a mandar para arriba. Bueno, entonces recuerden que los apuntes o los libros que estamos usando de referencia los estoy dejando aquí en esta carpeta de Google Drive. ¿Sí? Dice que también están los videos están los de las clases del primer cuatrimestre. Los videos nuevos van a ir apareciendo en este enlace nuevo, que creo que las últimas clases del primer cuatrimestre también los puse ahí. ¿Sí? Es el Google Fotos, también asociado a mi cuenta, si no me equivoco, ya no me acuerdo bien. A esta cuenta, porque tuve que crear como dos cuentas para ir guardando los archivos en Drive para poder compartirlo. La de Google Fotos me dice de que, bueno, yo la he visto, no pierde mucha resolución y no me gasta los 15 gigas de manera directa, así que bueno, hasta que a Google se les ocurra reducirlo o cobrarlo. ¿Qué otra cosa? Bueno, acá en el enlace de apuntes decíamos, teníamos materiales nuevos que hemos estado presentando ya la vez pasada, ya durante el primer cuatrimestre se los presenté, pero que en este cuatrimestre vamos a ir viendo son estas 14 páginas del libro de Bernard Leonard, es de donde tomamos el modelo de motor de corriente alterna para control. ¿Sí? Es el modelo que se utiliza para control. El modelo está más relacionado con la respuesta física del motor, a pesar de las idealizaciones que se hacen, ¿sí? Del que les he conversado un poco ya en unas clases anteriores y en particular en la clase pasada. Entonces está ahí para referencia, ¿sí? Tiene una notación un poco engorrosa, tal vez porque está muy, muy detallado, entonces su nivel de detalle es tan bueno que lamentablemente provoca que sea muy larga, ¿no? Entonces, a una notación alternativa es la que yo he elaborado en un documento corto de 4 páginas, creo, contra las 14 de este. ¿Dónde es que lo puse? Este, modelo motor de corriente alterna versión 10. Después lo voy a cambiar a la versión 11, tiene un detalle menor que después lo corrijo. Siguiendo la moda de los Linux y el software moderno, hay versiones cada una semana. ¿Sí? Así que después se los cambio la versión, no cambia esencialmente casi nada, salvo para el que descubre el error. Hay alguna que otra cosita menor que le estoy cambiando al apunte. La notación que utilicé yo aquí es una notación que en principio trata de resaltar la aparición de los vectores espaciales, ¿sí? Hay unas teorías modernas que se utilizan para los motores de corriente alterna, también para los motores sincrónicos, los generadores sincrónicos de corriente alterna, que se llama teoría del vector espacial, ¿sí? La teoría del vector espacial. Básicamente describe mucho de las magnitudes físicas con vectores espaciales, a veces también llamados fasores. Hay varias teorías en pugna,
estas teorías aparecen desde el mismo momento que aparece el motor de corriente alterna, un poco antes que Tesla. Tesla tiene uno patentado a fines del siglo XIX, pero unos años antes ya algunos otros inventores también habían diseñado algunas cosas muy parecidas y también patentado. Entonces, desde ese momento para acá se hace un estudio matemático de los modelos para poder trabajarlos. En cuanto a generadores eran superiores a los de corriente continua, y eso es lo que Westinghouse, invirtiendo en los proyectos de Tesla, demuestra en las cataratas del Niágara, donde vencen básicamente a Edison, supongo que por contratos y esas cosas, pero en fin, de todos modos sí tenía mayor rendimiento la generación de corriente alterna que la de corriente continua. Es el modelo, esos son los modelos de Tesla. Más adelante, en el tiempo, bueno, muchísimos inventores e investigadores europeos, norteamericanos y algunos otros desarrollaron la teoría de estos motores, ¿no? Y en particular, entonces hay varias formas de encarar estos modelos. Una de ellas les mostré en la clase pasada, es mediante una notación matricial. La notación matricial es muy cómoda, eso está en el libro de José Manuel Ayer, ¿sí? Está hecho todo con notación matricial y algunos condimentos extras, un poquito de vectorial, un poquito de complejos, no se deja de lado, pero se prefiere la parte matricial de la representación porque es muy práctica para nuestros modernos sistemas de control. ¿Cómo están hechos nuestros modernos sistemas de control? Ustedes bien pueden intuirlo o ya los conocen, son sistemas en computadoras, ¿no? Es decir, un microprocesador haciendo cálculos, y esos cálculos, ¿cómo están hechos? En matrices, convenientemente en matrices. Aunque sea un sistema embebido, suele convenir tenerlos representados con matrices, que son muy prácticas para el cálculo numérico. Otras variantes de representación son las de los modelos de los números complejos, que es el libro que les había referido de Bernard Lord, ¿sí? Bueno, y después hay unas discusiones que en todo caso otro día les puedo contar, especialmente después de que salgamos de clase en el pasillo de la facultad. Por lo pronto, también necesitamos, fíjense que decíamos, esa parte es teórica y es necesario que lo veamos porque es la teoría que ustedes necesitan para el año que viene hacer electrónica de potencia, ¿sí? Electrónica de potencia. Entonces ahí se necesitan los modelos matemáticos de control de un motor o de una máquina de corriente alterna generalizada, ¿sí? Por otro lado, desde el punto de vista técnico, nos hace falta lo que en cualquier escuela técnica o cualquier técnico necesita manejar, y que es el cálculo eh, sería de las magnitudes de trabajo del motor de corriente alterna o de corriente continua. Así que son un modelo mucho más simple, que es muy similar a nuestro modelo que hemos estado utilizando en el transformador. Me estoy olvidando de algo y es ponerme a grabar. Déjenme ver. Bueno, ahí estamos grabando entonces. Decíamos, teníamos unos asuntos pendientes que son, por un lado necesitamos modelos simples de cálculo manual o de cálculo aproximado suficiente que nos permitan ajustar algunas variables en un motor de continua o de alterna para cuando lo tenemos trabajando. Queremos saber cuál es la dimensión general o cuál es su rango de trabajo, cuáles son sus corrientes, sus potencias, su torque generado, velocidades que se puedan calcular, en fin, cuando están en régimen, generalmente cuando están en régimen, ¿sí? Ahora, cuando el sistema tiene que ser un sistema complejo de control, en el cual ustedes tienen que hacer maquinados, posicionados, aceleraciones, con cierto torque, con cierta precisión, ahí estos modelos simples no sirven para controlarlos, no explican cómo funcionan, son modelos que, como hemos estudiado nosotros en el modelo equivalente del transformador, recuerden ustedes que el modelo equivalente del transformador hacíamos como si fuera una caja negra, agarramos el transformador, enchufábamos energía de un lado, hacíamos unas mediciones del otro lado o del mismo lado y sencillamente derivábamos un par de magnitudes en base a dos pruebas, la prueba de el ensayo de vacío y el ensayo de cortocircuito. Hay unas pruebas equivalentes o ensayos equivalentes también para los motores cuando están con el rotor bloqueado, cuando tienen en corto el rotor o cuando están libres y cuando están con cargas. Entonces se generan una nueva serie de pruebas. Esas pruebas nos brindan algunos valores de magnitudes físicas que están ocurriendo, la corriente, la potencia, la tensión, algunas que se puedan medir sin duda.
esas que se pueden medir, nosotros deducimos un modelo equivalente relativamente sencillo, que es un modelo T. Ese modelo T tiene un RL sería el primario o estator, un RL para el secundario o rotor, y un RL, pero en paralelo, para el núcleo, ¿sí? Eso ya lo hemos visto, y es un modelo muy simple que nos permite rápidamente calcular algunos parámetros de trabajo de nuestro transformador o nuestro motor, ¿sí? Ese modelo existe tanto para alterna como para continua. Ese es el que vamos a utilizar para hacer cálculos en la parte práctica. Voy a utilizar entonces dos apuntes que son los que quería pasarles aquí. Son este capítulo 2 de cierto libro, que ahora no me acuerdo cuál es, y capítulo 3 de cierto otro, que tampoco me acuerdo cuál es. Bueno, uno dice Ponce Sampe, así que ese será el autor. El otro no recuerdo en este momento, después. Me parece que era el mismo, pero había una variante de versión de los libros. Yo tenía una versión mal escaneada, y alguien me pasó una mejor versión, que en realidad se trata de una especie de apunte de un curso, una cosa así. Coinciden en los temas y es lo que nos interesa. Se los dejo entonces cargados, los apuntes, a ver dónde quedaron. Estos, capítulo 2, capítulo 3, se llaman así solo para referirlos al capítulo de los libros en el que estaban. Pero es la máquina de corriente continua, ¿sí? Los modelos simples para su cálculo técnico, ¿sí? Cálculo de variables desde el punto de vista técnico, simple, un modelo muy simple que no sirve mucho para el modelo de control, pero es suficiente para máquinas que estén trabajando en régimen permanente. Lo mismo para el caso de corriente alterna, la máquina asincrónica, donde la máquina asincrónica puede ser un generador, pero es más común que sea un motor en nuestro ámbito, en plantas industriales o en aplicaciones en las que trabajamos, ¿sí? Entonces, estos dos materiales los tengo aquí abiertos. Obviamente, con la hora y media que tenemos de clases en cada semana, es bastante difícil que podamos ver con detalle todo esto, y es por eso que ustedes lo tienen de referencia, para que cuando tengan alguna duda vayan y lean preferiblemente estos apuntes para comenzar, y mejor aún si utilizan libros más profundos. El problema de los libros más profundos, como el Fraile Mora, es que tienen, bueno, muchísimas más variantes desde el punto de vista de la teoría utilizada para poder explicar el funcionamiento. Quiero decir que son más complejos, al estilo de lo que sí pretendemos ver, que no podemos dejar de ver, del modelo de una máquina de corriente alterna genérica, ¿sí? El modelo de máquina de corriente alterna genérica, que como ya les había mostrado, tiene unas ecuaciones bonitas hechas en números complejos, donde hay que tener algún cierto tipo de agarre mental y conceptual de lo que estas ecuaciones significan. Y esa es la parte importante que necesitamos dominar, y que les va a convenir comprender que tan solo recordar, ¿sí? Si comprenden lo que estas ecuaciones dicen, también van a comprender cómo controlar el motor, ¿sí? Si no, sencillamente van a ser usuarios de un programa y van a querer armar algo sin entender cómo funciona. Ya saben ustedes que en ingeniería se trata de comprender lo suficiente de la física relacionada para poder ajustar, controlar y diseñar los sistemas de control que corresponden, ¿sí? Entonces ese es el aspecto que lo tenemos pendiente. Por otro lado, desde el punto de vista práctico, decíamos que vamos a hacer unos cálculos con unos modelos más sencillos. Estos se pueden hacer a mano en un papel, que son los que utilizamos para hacer prácticos y parciales, ¿sí? Entonces tenemos aquí nosotros nuestro, bueno, un corte, ¿sí? Un corte transversal para ver las partes de una máquina de corriente continua. Aquí le llaman corriente directa, que es otra variante del nombre en castellano, literal desde el inglés, direct current, bueno, corriente directa o corriente continua, ¿no? Para nosotros es más explicativo que sea continua que directa. Bien, entonces tenemos aquí un modelo simple. Lo que dice ahí carbones, bueno, en general son las escobillas, ¿no? Las escobillas de contacto sobre un aro en el cual se van distribuyendo las delgas de contactos de cada una de las bobinas. Después, no dejen de ver la estructura física, en fotos y en videos sobre estos motores para conocerlos un poco por dentro, ¿no? Y si tienen alguno viejito, desármenlo y conózcanlo más de cerca. Bien, en particular tenemos una generación de campo que está hecha desde el estator va a generar el campo, y sin duda hay un inducido que está en el rotor, que está en general hecho con bobinas, que se van a ir conectando
a través de las delgas a un sistema en el cual va a ir recibiendo energía, si se trata de un motor, o extrayendo energía si se tratara de un generador. ¿Sí? Es un sistema de rectificación, a fin de cuentas. En caso de ser un generador, es un sistema de rectificación que, dependiendo de la posición relativa de las escobillas, vamos a estar en el pico de la senoidal, que es donde se prefiere obtenerla, o corregir justo el punto de toma en el caso de una generación. Pero es un rectificador electromecánico, ¿no? En el caso de generadores, esto es un rectificador electromecánico. En el caso de ser un motor alimentado por corriente continua, bueno, es un inyector que inyecta una corriente pulsante, porque una vez que se giró, se deja de conectar y conecta la siguiente bobina y así. Bueno, tenemos, acá está la clasificación que nos interesa, que son según la conexión de estos bobinados, ¿sí? Según la conexión de estos bobinados. Entonces, al motor que tenga una conexión en serie del bobinado el bobinado del estator con el bobinado del rotor, ¿sí? Le llamamos motor serie, ¿no? Bobinado del estator, bobinado del motor, le llamamos motor serie. El nombre que generalmente se utiliza para el rotor es de armadura, ¿sí? Fíjense que por acá lo mencionaba, a ver, ahí está, devanado de una armadura. Este es el núcleo donde se bobinan, ¿sí? Se bobinan las bobinas del rotor, ¿sí? Aquí están, bueno, no está muy bonito el dibujo este, no se ven las delgas como corresponden, más bien parece un corte del anillo de delga. Entonces, armadura suele ser el rotor, el nombre técnico que a veces se le da, armadura, ¿sí? Es el inducido, armadura es el inducido, o lo que corresponde al rotor del motor, ¿sí? Entonces, veamos un circuito equivalente. Este es el circuito equivalente que vamos a utilizar para nuestros cálculos, ¿sí? Este es el circuito equivalente que vamos a utilizar para nuestros cálculos. El subíndice S es por estator, ¿sí? Recuerden que está, si quieren, en latín, si no les gusta en inglés, y es en inglés stator, ¿sí? Está escrito como stator, así que usamos la S. Es muy común que usemos la S, también para evitar las confusiones que la E nos trae a muchas otras palabras. Así que muy común que encontremos, salvo que el libro esté bastante más castellanizado que este, es que encontremos una S para los estatores, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Bueno, el subíndice A es el de armadura, ¿sí? Que es lo que corresponde en el motor de continua solamente al rotor, ¿sí? Al rotor o inducido. Así que no dejen de recordar esta variedad de nombres: inducido, rotor, armadura, en fin. En este caso son sinónimos. En otros tipos de motores de corriente alterna, por ejemplo, no. ¿Sí? Puede haber motores o generadores construidos al revés, donde el inducido es la parte quieta, de ahí el nombre de estator, la parte quieta, que está estática. No siempre es el inductor, depende de la manera en que lo hagamos trabajar. De todos modos, aquí tenemos una máquina genérica, en particular tenemos el motor, perdón, en el cual tenemos la conexión del bobinado el bobinado del estator con el bobinado de la armadura en serie, ¿sí? ¿Qué son esas resistencias que aparecen ahí? Bueno, lo mínimo que el modelo contempla como parte del desdoblamiento de las bobinas. Contempla que las bobinas tienen una autoinductancia y una resistencia propia del bobinado, ¿no? Una resistencia propia del bobinado. Entonces, lo que tenemos ahí es el RL clásico para explicar cómo tenemos configurada esa bobina, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos explicar esa bobina? Bueno, tiene una resistencia R sub S y una inductancia L sub S, ¿sí? Después tenemos la bobina de la armadura, ¿sí? La bobina de la armadura, que es R sub A para su resistencia, L sub A para su inductancia. ¿Y qué es E sub A? ¿Qué es E sub A? Y ese símbolo que tenemos ahí, ¿qué es ese símbolo para ustedes? No me abrumen, ¿eh? No los puedo escuchar si hablan todos juntos. Escriban entonces. ¿Qué preguntó, profe, que se me cortó? Sí. ¿Qué significa para ustedes el símbolo donde está EA? ¿Qué es ese símbolo que está dibujado ahí? Si es estándar, si no es estándar.
¿Qué suponen ustedes que es? EA. ¿Una fuente de tensión? Sí, fuente de tensión. Es la mejor aproximación que uno puede ver en una fuente de tensión en estos modelos. A veces es confuso, uno ve ese globo con esos laterales, y esos laterales están tratando de recordar las escobillas, ¿sí? Las escobillas. Entonces, lo que tenemos son las escobillas conectadas con una fuente de tensión. Es un dibujo analógico que alguien habrá utilizado y a muchos les gustó, entonces aparece mucho en los libros. Entonces, no se dejen confundir, es una fuente de tensión. Ahora, ¿de dónde proviene esa tensión que está indicada ahí? E sub A. ¿Qué suponen ustedes? Supongo que algunos ya lo saben, porque tal vez hayan estudiado el tema por su cuenta, visto en la escuela técnica o estudiado en alguna otra materia este tema. Bueno, también tienen que hacer efecto las explicaciones del profesor Maximiano. Bueno, es la fuerza contraelectromotriz, ¿sí? Es la fuerza contraelectromotriz. Entonces uno tiene un inductor. El inductor es la bobina del estator, la que ustedes ven arriba, ¿sí? La bobina del estator es la bobina inductora. Crea un campo magnético, ¿sí? Crea un campo magnético. Y tiene una bobina que es la del inducido. La del inducido es la del rotor o armadura, recuerden ustedes, que es la bobina de abajo, la L sub A, ¿sí? Bueno, el modelo lo que incluye aquí es la tensión que se genera obviamente sobre esas bobinas, pero la tenemos como separada de la bobina en sí. Es una tensión contraelectromotriz, ¿sí? Que se opone al efecto de generación, ¿sí? Se opone al efecto de generación. Entonces, esa tensión contraelectromotriz, fíjense ustedes que está en inversa de polaridad de la tensión de alimentación. ¿Dónde está la tensión de alimentación? Es la tal B sub T que está indicado con más y menos en este circuito, ¿sí? Fíjense entonces, uno alimenta este motor positivo aquí, negativo acá, ¿sí? Generalmente no lo invierte en un régimen estable, pretendemos que ande hacia un solo lado, ¿sí? Pretendemos que ande hacia un solo lado. Lo alimentamos con una tal BT, ¿sí? Recuerden ustedes que las notaciones difieren de libro a libro, ¿no? Entonces, sí es muy importante, por eso es muy importante que ustedes conceptualmente recuerden cómo trabajan estos modelos, ¿sí? En todos estos modelos es sin duda dificultoso leer un libro y después pasarse a otro, porque siempre cambian las notaciones en algún grado, sea que estén castellanizados, sea que el autor le gustaba la palabra inducido, sea que le gustaba la palabra rotor, en fin. ¿Sí? Entonces tengan cuidado con eso, y por eso es muy importante que ustedes conceptualmente recuerden los elementos principales de estos modelos, porque después pueden, sin mayor problema, reconstruirlo sin importar qué letras usa la referencia que tengan o el fabricante. ¿Sí? El mismo fabricante puede utilizar otros nombres, otros subíndices para indicar este mismo modelo, ¿sí? O una aproximación a estos modelos. Aquí tenemos entonces la tensión de alimentación. En este momento no recuerdo qué era la T, hablando de por qué le he puesto T, no recuerdo. Después, en todo caso, pueden ustedes revisar en el libro por qué era la T que ha utilizado aquí el autor, B sub T. Tensión de alimentación, B sub T, ¿sí? Para nuestro motor. Tiene un inducido, el cual está desdoblado en su resistencia y su inductancia, RS-LS. Está en serie, en una conexión serie con los bornes, ¿no? Con los bornes de conexión, las escobillas, ¿sí? Que conectan con la bobina del rotor. Entonces la bobina del rotor está en serie. Digamos, uno diría, pero está dentro de ese globo que tenemos dibujado ahí. Bueno, como este es un circuito eléctrico, no está dentro del globo, ¿no? Está en serie con la tensión que se genera en esos terminales por ser un inducido. Entonces esa tensión es la tensión inducida, ¿sí? La EA es la tensión inducida. E sub A es la tensión inducida. Es una tensión inducida como si fuera un generador, ¿sí? De hecho lo es. Tiene un resultado de generación que es esa tensión de ahí. Pueden ver ustedes que los terminales positivos de alimentación y terminal positivo de generación están opuestos, ¿sí? No están en serie para que se sumen, están opuestos para que se resten, porque es una fuerza contraelectromotriz, ¿sí? Una fuerza contraelectromotriz que pretende vencer el efecto que nosotros le estamos provocando, ¿no?
Pretende vencer el efecto que estamos provocando para lograr el equilibrio. De hecho, eso ocurre si dejáramos de alimentar, ¿sí? Lo vence y se frena, ¿sí? Que es el estado de quietud balanceado, equilibrado de un motor con excitación en cero. Bien, la corriente que circula, ustedes pueden ver que es única, aunque tiene dos subíndices, ¿sí? Tiene dos subíndices. Le llamamos propiamente corriente del estator, a la que está circulando por el estator, que sin embargo en este modelo, por ser una conexión serie, recuerden ustedes, esto es una conexión particular. El motor podría venir listo para armar, ¿sí? Con las conexiones disponibles. Si uno hace esta conexión, que esta conexión es, tomo la conexión que alimenta las bobinas y la pongo en serie con la conexión que alimenta el rotor, armadura o inducido, entonces es una conexión serie. Entonces, en ese caso, la corriente de armadura, pueden ver ahí la I sub A, ¿sí? La I sub A es la misma que la I sub S, ¿sí? La I sub A es la misma que la I sub S, ¿de acuerdo? Bien, supongo que este modelo no presenta mayores dificultades en este punto, y de todos modos me gustaría saber si tienen alguna pregunta en particular. Bueno, sigamos adelante, veamos las ecuaciones que se pueden derivar de este modelo simple. Entonces, si ustedes recuerdan, ¿sí? Si ustedes recuerdan que el modelo de un motor de continua con conexión de tipo serie, ¿sí? Tiene esta configuración, es decir, la bobina del estator está en serie con la bobina del rotor o armadura. Lo único que nos queda por sumar a ese modelo son las resistencias propias de los bobinados, que van en serie también, ¿sí? Generalmente se las representa cercanas a la propia bobina, que representa los dos bobinados, y de por medio se representa la tensión contraelectromotriz que se genera en el bobinado inducido, ¿sí? Recuerden que esto es, hasta cierto punto, como un transformador. Si tenemos un campo fijo generado por el estator, recuerden que es una continua, así que si la corriente es continua y además estable, lo que tenemos es un campo fijo. Entonces, ¿por qué habría una tensión inducida? Bueno, porque si hemos logrado que comience a moverse, siempre hay un corte de líneas de parte de las bobinas del inducido, ¿no? Siempre hay un corte de líneas de parte de las bobinas del inducido. Eso genera la fuerza contraelectromotriz, una tensión E sub A, ¿sí? Con la polaridad contraria a la tensión de alimentación, ¿no? Por eso tenemos no un serie, sino un serie inverso, ¿no? Bien, veamos las ecuaciones. Las podemos derivar de ahí, y aquí están escritas, las tienen ustedes anotadas, ¿sí? Aquí las tenemos, fíjense, la ecuación 2.1, o el grupo de ecuaciones 2.1, nos dice, no sé si ustedes recuerdan la conexión, teníamos la tensión EA, ¿sí? La tensión EA tiene que estar sumada a las caídas de tensión de las resistencias, ¿sí? Recuerden que como es continua, no hay caídas de tensión inductivas que tengamos que sumar, ¿sí? Así que el circuito, a pesar de que explícitamente muestra unas bobinas, esas bobinas son cortos para la corriente continua, ¿no? Esas bobinas son cortos para la corriente continua. Recuerden que estamos alimentando con continuo, ¿no? Estamos alimentando con continuo. ¿Sí? Entonces, vamos a ver si podemos escribir ahí, porque si no, vamos a estar cambiando de lugar a cada rato. ¿Alguna pregunta? Bueno, no me aparece nada en el chat tampoco. ¿No? Bueno, entonces escribamos aquí las ecuaciones principales. Por ejemplo, a ver, ¿dónde estaba el cosito para escribir acá? Acá está. Bien. Otro en azul, bueno, mejor en negro. Bien. Entonces, aquí es igual la tensión de alimentación. Bueno, ustedes tienen el circuito frente a sus ojos, así que pueden ir relacionando lo que escribimos aquí. Ahí está. La BT, ¿sí? La tensión de alimentación. ¿Dónde cae la tensión de alimentación? Evidentemente cae
en las resistencias, ¿sí? Así que tenemos que la corriente IA, la corriente IA que circula el circuito, acuérdense que en este modelo IA es lo mismo que IS, ¿no? Pero eso ya lo vamos a aclarar en un momento. Entonces, IA recorre las resistencias RS y RA, ¿sí? Hay una caída de tensión ahí. Y además todavía tengo que sumarle a esto, recuerden que esta tensión está en contra, así que si estuviera del lado izquierdo, la tendríamos restando. Como está del lado derecho, la tenemos sumando. Más EA. ¿Está bien? No es una ecuación muy extraña. Recuerden ustedes esta ecuación de dónde sale. Si ustedes no recordaran la ecuación, basta con recordar el circuito. Tenemos un circuito serie entre la bobina con su resistencia del estator más la de la armadura. Y de por medio, una tensión generada como fuerza contraelectromotriz en sentido contrario a la tensión de alimentación. ¿Sí? Pueden ver ustedes la tensión está positiva a la BT y positiva a la EA, casualmente porque están opuestas. Si ustedes las colocan las dos del mismo lado, ¿qué tenemos? BT menos EA, ¿no? BT menos EA. Recuerden circular en el sentido de la corriente. ¿Se entiende eso? ¿No hay problema con eso? Bueno, hagamos las aclaraciones que hacen falta. La IA es igual a la IS. Esta condición, ¿por qué? Porque estamos en un circuito serie, entonces se da solo para el motor serie. La IA es lo mismo que la IS. ¿Qué es la IA? Corriente en la armadura. ¿Qué es la IS? Corriente en el estator. ¿Sí? O corriente en el bobinado inductor. ¿Sí? Por otro lado, necesitamos saber cómo calculamos la tensión contraelectromotriz. Y como estos modelos son relativamente simples, estos valores generalmente los tenemos que obtener de algún lado. Utilizamos unos constantes o coeficientes que a veces hay que averiguarlos y a veces te los da el fabricante. Entonces decimos, la tensión contraelectromotriz se puede calcular en función de la velocidad de giro. ¿Cuál es la velocidad de giro? Es una función de la velocidad de giro. Omega. Entonces, en función de la velocidad angular de este motor, podemos encontrar la tensión, ¿sí? Generalmente es proporcional, así que cuanto más alta la velocidad de giro, más alta la tensión contraelectromotriz, ¿sí? También es proporcional al flujo que haya en el entrehierro del motor. Y por último, suele haber una K mágica que nos ajusta los coeficientes con las unidades que correspondan para que nos dé en voltios, ¿no? Esa K es la que decíamos que la puede proveer el fabricante o la tendríamos que determinar por experimentación y medición, ¿sí? Haciendo pruebas sobre el motor podríamos deducir el valor de K, ¿sí? Bueno, entonces esas son la parte principal de la ecuación. Solo nos queda una parte más que sería, bueno, un aspecto importante que nos interesa es el torque, ¿sí? El torque o par motor, ¿sí? O cupla motora, par motor, es una cosa que nos interesa en los motores. ¿Por qué? Porque generalmente los utilizamos para mover algún tipo de elemento en el cual tiene algún tipo de resistencia física, mecánica, y nos interesa saber qué cupla realiza este motor, ¿no? ¿Qué cupla, ¿sí?, realiza este motor? Bueno, el cálculo de la cupla, voy a utilizar aquí un poquito distinto del libro. Torque motor, generalmente lo abreviamos como T sub M, ¿sí? Torque motor para unificarlo con algunas otras notaciones más populares en otros libros. Aquí utilizo una tau. Guarda con la tau, no es un coeficiente, digamos, no es el coeficiente de tiempo de una función exponencial que sí puede aparecer en la resolución de las ecuaciones diferenciales de los modelos, ¿sí? Este libro, bueno, utiliza una tau, la vamos a dejar como una T, es más práctico usar la T porque aparece en muchos más libros. Utiliza la misma K, nada más que cambiada las unidades. También es proporcional al flujo, pero en particular no es proporcional a la velocidad, sino proporcional a la corriente de armadura. Así que el torque en un motor de corriente continua, en particular serie, es proporcional, ¿sí?, a la corriente de armadura. También lo es proporcional al flujo y proporcional a un factor, un K, que en todo caso es una constante, ¿sí? El par se mide en Newton metro.
¿sí? El par se mide en newton metro. Evidentemente esa K tiene que transformar las unidades correspondientes en newton metro, ¿sí? La K a veces se expresa con unidades distintas, dependiendo de si tiene que llevar flujo por velocidad, llevarlo a tensión, o flujo por corriente, llevarlo a valores de newton metro de torque. ¿Sí? Entonces ese es el modelo matemático de un motor serie. Si quieren tomar nota o, bueno, de todos modos el apunte se los he dejado disponible, tiene todas estas ecuaciones escritas, ahora cuando lo muevas se van a quedar desordenadas estas ecuaciones. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Estas son las ecuaciones básicas, entonces. Profe, Sí, escucho. el análisis que tenemos que hacer es siempre a régimen permanente, ¿no? Sí, 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 es a régimen permanente. Estos modelos Por eso no es que están no tienen en preparados cuenta las para... bobinas. ¿Cómo, perdón? Que por eso es que no tuvo en cuenta las bobinas. Claro, claro, claro. No sirven estos modelos para hacer cálculos del arranque o cálculos de distintas interfaces entre distintos tipos de trabajo que le pidamos al motor. Es decir, no es un modelo de control, es un modelo de régimen nomás, así que no podemos calcular ese tipo de cosas. Por eso mismo es que las bobinas no tienen un efecto, porque la IS o la IA no está cambiando. Si estuviera cambiando, efectivamente las hélices comienzan a tener algún tipo de reacción y tenemos que tenerlas en cuenta. ¿Sí? En modelos más complejos, este modelo no es suficientemente elaborado, no nos permite predecir cuál es el comportamiento del motor ante cambios de régimen. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? No sé si queda respondido también. Bueno, entonces decíamos, este es el modelo motor de continua cuando tiene la conexión serie entre estator y rotor o armadura. ¿Sí? Bueno, ahora apenas lo mueva, nos queda ahí pegado, pero pueden ustedes ver, vamos a borrar todo. Pueden ustedes ver aquí la ecuación que recién escribimos, ¿no? La ecuación que recién escribimos. Entonces, la corriente de armadura es igual a la corriente de estator, que en una conexión serie además es igual a la corriente de carga. Bueno, la corriente de carga ya va a aparecer en algún punto más adelante en los ejemplos. La tensión de alimentación es igual a la fuerza contraelectromotriz sumada a las caídas de tensión provocadas por las resistencias de los bobinados de armadura y estator, multiplicados por la corriente que los circula, que en este caso ha sido anotada como I sub A. Es lo mismo, ya saben, para este modelo, que la I sub S o la I sub L. ¿Sí? La tensión contraelectromotriz, ¿sí? La tensión generada contra la electromotriz se calculaba entonces como K por el flujo por omega, es decir, la velocidad angular. Recuerden que omega es la velocidad angular. ¿Sí? ¿Qué otra cosa tenemos? Bueno, el torque. Recuerden que preferimos la T a una tau para no confundirla con las denominaciones que utilizamos para las exponenciales cuando resolvemos los RL. Bueno, esto no tiene nada más. Bueno, acá hay una curva característica. Esas curvas características dependen mucho de la construcción del motor. ¿Sí? Así que cuando tengan ustedes que ver un motor en particular, es mejor ver la curva característica o la tabla informada por el fabricante. ¿Sí? La tabla informada por el fabricante, en particular aquí tienen tabulado o graficado la velocidad angular versus la corriente, ¿sí? De armadura, ¿no? La velocidad angular o la tabulado en función de la corriente de armadura. La otra conexión posible es lo que se llama el motor paralelo, ¿sí? La otra conexión posible es la que se llama el motor paralelo, ¿sí? Vamos a ver su dibujo y entonces se va a entender por qué es un paralelo. En realidad tenemos
aunque le llamen paralelo, hay unas que no tienen una conexión física, eléctrica, y por lo tanto no es paralelo realmente, propiamente, pero se le sigue llamando paralelo, ¿sí? En inglés puede tener otros nombres que a veces es un poco más explicativo de que el nombre se corresponda a una u otra, pero es suficiente por ahora con llamarle paralelo. Si se fijan, entonces acá tenemos los dos tipos de conexiones en las cuales no hemos conectado, ¿sí? No hemos conectado el bobinado de armadura en serie con el bobinado estator o de campo, ¿sí? No hemos conectado, bueno, este es otro nombre más que ustedes tienen que recordar, campo, ¿sí? El bobinado de campo generalmente es el del estator, es decir, el que genera el campo, ¿sí? El que genera el campo. Entonces aquí, lamentablemente, el autor ha comenzado a variar la notación, le llama con el subíndice C de campo. De hecho, en los libros en inglés le llaman con el subíndice F de field, campo, ¿sí? Por generación de campo magnético para poder inducir sobre el motor el efecto que se necesita. Bien, entonces aquí tenemos la P por paralelo, aquí tenemos la C por campo. Como pueden ver, hay una diversidad de notación bastante alta, por eso es muy importante que ustedes recuerden la esencia del modelo y saben a qué se está refiriendo. Entonces, ¿qué es RP, RC, LP y LC? Los mismos bobinados del estator del motor, los mismos bobinados del estator del motor, ¿sí? Son los que generan el campo, de ahí la C o la F del inglés field, y solo si está en la conexión paralelo aquí le llamo P. Entonces, sin importar si ustedes le llaman de nuevo RS por estator, RC por campo, RF por field o RP por paralelo, se trata del mismo bobinado del estator, el mismo bobinado del estator. ¿De acuerdo? Entonces, guarda con eso, que ese tipo de cosas pueden ser grandes distractores y pueden ustedes confundirlo, ¿no? Entonces, si ustedes quieren cambiar la notación, no dejen de ser precisos, no dejen de ser precisos, ¿sí? Es decir, que expliquen su notación siempre, ¿sí? Expliquen siempre su notación, especialmente si están en un parcial, en un final, o si se lo tienen que explicar específicamente a los que tengan que construir, conectar, comprar, pagar a ustedes sus trabajos, ¿no? Entonces, acá es muy importante, entonces decíamos, reconocer en RC o RP al bobinado del estator. Como pueden ver, en ninguno de los dos casos está en serie con el bobinado de la armadura, ¿sí? Como no está en serie con el bobinado de la armadura, en uno está explícitamente en paralelo, pueden ver a la izquierda, la conexión es paralela. Un bobinado y el otro están en conexión paralela. El bobinado que tiene además la fuerza contra electromotriz en serie es sin duda el de la armadura, así que sigue estando ahí la reacción del inducido, ¿no? La reacción del inducido es la fuerza contra electromotriz E sub A. Ahora sí podemos ver que hay una corriente diferente porque las ramas son paralelas. Una I sub A, propiamente la corriente de la armadura, y la I sub P, ya que aquí se usa P, bueno, no quiero confundirlos más. I sub P, que sería la corriente que circula por la rama paralela del estator. Recuerden eso, ¿no? Esa bobina es la bobina del estator. ¿De acuerdo? Fíjense que hay una conexión alternativa. La conexión alternativa no está en paralelo, salvo por el dibujo. El dibujo muestra dos líneas en paralelo, pero no tienen conexión eléctrica paralela. Lo que tienen son conexiones independientes de alimentación del circuito de campo, se llama campo en este caso, corriente de campo, y resistencia de campo, bobina de campo, ¿sí? Tensión de campo. Le ha puesto ese nombre para hacer claro que en este caso es de excitación independiente o separada. Excitación independiente o separada, ¿sí? De excitación, ¿por qué? Porque es este bobinado para que el motor comience a moverse, ¿sí? O a generar si fuera un generador. Bien. Pueden ver ustedes entonces, bueno, creo que me parece que hay un error en el sentido de la corriente, en el de campo. Fíjense que ha sido anotada como saliente. En realidad, para que sea positiva, ya saben ustedes, por la convención de circular de positivo a negativo, debería estar en el sentido inverso. O sea, no es un error que esté anotada así, sí sería un error que contemplada en esa dirección se la anote positiva, ¿sí?
O sea que así como ha sido dibujada ahí, que es un error de gráfica, es una corriente negativa, ¿sí? Entonces, reemplacen ustedes en sus modelos esta corriente para respetar la convención de positividad de la corriente, ¿sí? Que apunte hacia adentro, así pueden escribirla definitivamente como positiva. La corriente de armadura, la corriente de armadura, y a veces también corriente de carga, es independiente. En este sistema es independiente, ¿sí? En este otro también es independiente porque solo depende de sus valores. Y de hecho solo depende de RA y de EA, ¿sí? La corriente va a depender de RA y de EA. Ustedes ya pueden prever cómo van a ser las ecuaciones de esto, ¿sí? Pueden ver que las ecuaciones aquí son, bueno, BT igual a RP por IP, ¿sí? Y BT igual a RA por IA más EA, ¿sí? Vamos a ver si lo escribimos por acá. De hecho, las tienen ustedes más adelante. Lo mismo en este caso, nada más que en este caso tiene otro subíndice para no confundir uno y otro modelo, ¿sí? En este, la IL, la única IL, ¿sí? La única IL, en el de la izquierda, en el verdaderamente paralelo, IL es tanto IP, perdón, es la suma de IP más IA, ¿sí? Entonces eso es lo que los va a distinguir en este caso. Entonces, ¿cuál es la corriente de carga total? La suma de las corrientes de las ramas. Acá no, acá la corriente de carga se contempla solamente como la corriente de armadura. Y este es un circuito independiente de excitación o de alimentación de campo, ¿sí? Tenemos un tipo de respuesta. Estos gráficos son muy pobres en realidad. Es, como dije, preferiblemente verlo en verdaderos motores cuando ustedes vean las placas o las hojas de datos preferiblemente, ¿sí? Fíjense que este gráfico está hecho con un Excel o algún tipo de programa simple en el que han ajustado una curva, ¿no? Muy probablemente a partir de una tabla de un motor. Perdón, las ecuaciones habíamos dicho. Ahí tienen ustedes las ecuaciones, ¿sí? BT, como dijimos, ¿sí? BT va a ser igual a la parte que nos interesa, EA más IA por RA, ¿sí? En cuanto a la BP, ¿sí? Que no la presenta en el gráfico, pero se la puede deducir, BP es la BT, ¿sí? BP es la BT o, si lo quieren, la corriente IP por la RP, ¿sí? Es relativamente obvia. No suele aparecer grandemente en el cálculo, pero podrían preguntarnos en función de las corrientes que estamos trabajando. La IL, en particular, entonces la suma de IA más IP si el motor está en conexión paralela verdadera, y si no, la IL es solamente la corriente de armadura, ¿sí? Fíjense que esta ecuación BT igual a EA más IA por RA es válida para ambas conexiones, ¿no? Es válida para ambas conexiones. Lo que no es válido es la IL. La IL es solo la IA en el caso de excitación independiente. La IL es la suma, ahí sí es obvio, la suma de IA con IP. Sí, la corriente ha sido dibujada al revés, pero recuerden que no es un verdadero error, es un error de convención. Si la convención sigue siendo poner las corrientes positivas, sí, invertí esa flecha para que esté en el sentido positivo. Si no, siempre te va a dar negativo, ¿sí? Si no, siempre te va a dar negativo. Entonces no te olvides de eso, esto es un error gráfico. Si usamos convención de corrientes positivas, debe estar para adentro, ¿sí? No sería un error siempre y cuando usen el signo correspondiente en la corriente, pero no nos interesa usarlas en forma negativa. Bueno, tenemos finalmente el motor compuesto, ¿sí? Compound del inglés, casi nada de esto se inventó en castellano, así que muchos de estos nombres provienen del inglés. Y algunos subíndices, otros son reemplazados por su traducción. Bien, tenemos dos tipos de conexiones compuestas, ¿sí? Dos tipos de conexiones compuestas. A saber, la conexión llamada larga y la conexión llamada corta. En particular, tienen ustedes la posibilidad. Recuerden que aquí tenemos que tener que el motor nos permita hacer estas conexiones, ¿sí? Tienen que estar los terminales disponibles y uno poder hacer estas conexiones un tanto externamente, ¿no?
sino tener la información de que el motor tiene una u otra conexión. Generalmente está en los bornes de alimentación de los motores y uno puede realizar una u otra conexión. Lo coloca en serie, lo coloca en paralelo o lo coloca en mixto, si es acaso uno en el cual es posible hacerlo. Para que sea posible hacer un compound, tiene que ser un motor compound, es decir, que tiene que tener dos grupos de bobinados en el estator. Dos grupos de bobinados en el estator. Estos generalmente están imbricados entre ellos de tal manera de estar distribuidos a lo largo, mejor dicho, no a lo largo, sino a la vuelta de todo el estator en forma circular, ¿sí? Entonces, la bobina LP y la bobina LS que aquí figuran están distribuidas a lo largo de toda la circunferencia, envolviendo en el estator al rotor, ¿no? Si no, sus efectos serían desbalanceados y no obtendríamos un motor de régimen prolijo, sino más bien algún tipo de balancín. No quiere decir que no se pueda construir. Algunas veces están construidos así para hacer electroimanes de activación, electroimanes en los cuales hay un desplazamiento irregular y no un movimiento circular, ¿no? En particular, entonces, tenemos estas dos conexiones posibles. Fíjense, hay una rama que explícitamente está pensada para hacer la rama paralela, a la cual sigue utilizándose en este caso, y ahora sí es conveniente distinguirla como sub P, ¿no? La corriente IP en ambas, ¿sí? Son distintas, pero están subindexadas como IP. La bobina LP, su resistencia RP, y la parte que va a ser conectada en forma serie. Entonces tenemos la bobina serie y la bobina paralela. Ambas tienen que estar distribuidas en toda la circunferencia del estator, ¿no? Ambas tienen que estar distribuidas en toda la circunferencia del estator, ¿sí? Entonces tenemos la bobina serie, la bobina paralela. Hay dos formas de conectarlo. O la bobina en serie no tiene de por medio el paralelo y recién el paralelo se hace por fuera de ellas, la conexión larga, ¿sí? Lo de largo es que el circuito de armadura es largo, porque tiene de por medio la conexión de las bobinas en serie. La conexión corta, en cambio, tiene el paralelo primero, el serie después, ¿sí? Como sea que ustedes después se hagan la mnemotecnia de recordarlos, entonces es muy importante saber con qué conexión van a trabajar según el ejemplo a resolver. La conexión larga o la corta puede estar informada en el ejercicio, ¿sí? No, lo de P es paralelo. P es por paralelo, ¿sí? Recuerda, mira, vamos a ver el circuito anterior. Vos fíjate que en fíjate que utiliza RP para decir que esta es la conexión en paralelo. Sin embargo, vos podés darte cuenta que lo de P es solo para distinguir la conexión eléctrica de la alimentación del motor, ¿sí? La rama paralela es en realidad la bobina del estator. Así que bien podría estar denominada también S. Y vos darte cuenta de que es una conexión paralela por su dibujo esquemático de la conexión eléctrica, ¿sí? No por su nombre. El RP está delatando su nombre. RP, LP delatan que son conexiones en paralelo, por el índice. Ahora, el circuito me delata que esto es una conexión en paralelo. Sería lo mismo, ¿sí? Sería lo mismo. Fíjate cómo en este, que no está en paralelo, sino que es de excitación independiente, similar a la paralela, en la que hay dos fuentes distintas, ¿no? Una fuente para el campo, independiente de la fuente de alimentación del rotor, ¿sí? De la fuente de alimentación del rotor BT. ¿Sí? Bueno, en este le ponen C de campo. Es más común encontrarlo en inglés, van a encontrar B sub F, L sub F y R sub F, e I sub F, que es la flecha que está al revés, ¿no? Esa flecha hay que cambiarla para el otro lado para corriente positiva. En nueva conexión posible, esta nueva conexión posible, conservan la P y ahora sí sirve para distinguir cuál es la parte de bobinado, perdón, ¿dónde hemos quedado? Cuál es la parte de bobinado que está en paralelo y cuál es la parte que está en serie. Entonces, ambos son del estator, ¿sí? Ambos son de campo o del estator. Pero tenemos la parte serie, es el subíndice S, y la parte paralela es la parte denominada con P. ¿Sí? Acá sí S y P distinguen cuál es serie y cuál es paralelo. ¿Sí? Entonces esta convención no es la misma que se hace en todos los casos de todos los libros, ¿sí?
No es la misma que se hace en todos los libros. En algunos libros sencillamente distinguen el de campo, y el de campo podría tener dos partes, la paralela y la serie. En otros distinguen que es la del estator, y en otros distinguen que se trata de una conexión serie y una conexión paralela. ¿Sí? La conexión de armadura, en cambio, es la del rotor. La conexión de armadura es la del rotor, y pueden ver que la parte del circuito es siempre la misma. La fuerza contraelectromotriz en serie con la resistencia del bobinado en serie con su inductancia. ¿Sí? Y siempre opuesta en el sentido, al sentido de alimentación de BT. ¿Sí? Siempre opuesta al sentido de alimentación de BT. Bien. Las ecuaciones son un tanto más elaboradas, pero no son otra cosa que las ecuaciones que hemos visto previamente aplicadas a las bobinas que corresponden. Entonces, fíjense, por ejemplo, la BT. ¿Sí? La BT tenemos para el largo, es para el largo, y para el corto. Perdón, les digo más. Este es para el largo, que tenemos las resistencias sumadas de armadura y serie, ¿sí? Y para el corto, en las cuales tenemos que sumar las corrientes distintas, ¿no? Las corrientes distintas de la parte serie, con la corriente de armadura, con la corriente, con la tensión de contraelectromotriz. Fíjense aquí. ¿Sí? Aquí pueden ver que la corriente serie por la RS, ¿sí? La corriente serie por la RS, hay que sumarle la EA y la RA por IA. ¿Sí? Está independiente, RS por IS, EA, RA por IA. Esa es la corta, que es esta, ¿no? RS por IS, RA por IA, y recién sumarle la EA, para encontrar la BT. ¿Sí? En el caso del otro, en cambio, pueden ver que es la conexión serie que ya habíamos visto. BT es la suma de la fuerza contraelectromotriz más las caídas de tensiones en las dos resistencias de armadura y bobinado serie del estator. ¿Sí? Bobinado serie del estator. Aquí lo tienen, este es la tensión sumada de BT, es esto. Es la parte que interesa, porque recuerden que lo que estamos buscando es relacionarlo con el efecto generador o motor del rotor, ¿no? Por eso la paralela está al margen, claro que se puede calcular, pero no nos interesa la equivalencia con BT. Pueden ver ahí que BT es igual a BP en el caso de la rama paralela. No es lo mismo en el caso de la conexión corta. En la conexión corta tenemos un valor distinto, ¿no? BP es igual a la EA. Fíjense en esta. ¿Sí? BP es igual a la EA. ¿Sí? Que es, en el segundo caso, más la RA, ¿no? ¿Por qué? Porque es la tensión esta parte de aquí. Esta tensión de aquí, ¿cuánto es esta tensión? Bueno, es la misma tensión que la que cae acá. Bien, ¿qué más teníamos? La corriente de armadura es la misma que la del bobinado serie. En esta, no, la corriente de carga es igual a la corriente serie, de la parte serie, que es igual a la de armadura más la de la parte paralela, ¿no? Ese es el bobinado corto, el de conexión corta, perdón. Conexión corta, pueden ver. IA más IP es la IS, que a su vez es la IL. ¿Sí? Acá no. La IL es la suma de IP más IS. Y la IS es la IA, como en el serie puro. ¿Sí? Entonces, estos son los modelos principales para motores y generadores. Para motores y generadores. ¿Sí? Bueno, en este caso, en realidad hemos presentado, si no me equivoco, estos eran motores. Sí, motores. Ahora les presento los generadores, pero la diferencia con los generadores solamente está en el sentido de la polaridad de la tensión generada. ¿Sí? Fíjense que las corrientes han sido invertidas. ¿Por qué? Porque ahora la corriente se extrae y ahora sí, EA oficia de generador. ¿Sí? La BT, no recuerdo la T, pero es probable que signifique terminales, y si no, después ustedes me podrán corregir si encuentran la referencia en mi propio capítulo. Se me ha olvidado qué usaron para la T. Es probable que sea de terminales. A ver, comentarios. Dice terminal, bueno, mejor. Entonces,
En este caso, se hace obvio que la tensión a los terminales de salida, la BT, va a ser el resultado de restarle a la tensión generada. ¿Cuál es la tensión generada? La EA, la que figura dentro de nuestro esquema de circuito eléctrico como una fuente de tensión. ¿Sí? La EA es la tensión generada por algún movimiento suministrado al generador que nos provoca la EA. ¿Y dónde cae la tensión? Donde siempre, en RA y en RS. Recuerden que son corrientes continuas. ¿Sí? Entonces, en estado estable de régimen permanente, la corriente IA y S son corrientes continuas estables que no provocan efectos sobre LS ni LA y podemos considerarlas puentes. ¿Sí? No dejamos de dibujarlas en el circuito equivalente porque queremos dejar patente, presente, que son las bobinas propias del motor o generador. Pero como pueden ver aquí, lo único que cambia son los sentidos de corrientes. Si ustedes ya tienen en su cabeza el modelo motor, no hace falta más que invertir el sentido de las corrientes para encontrar las ecuaciones correspondientes, ¿sí? Así que después las pueden abreviar de un buen saque a todas las ecuaciones en un solo grupo de ecuaciones, motor generador, ¿sí? Motor generador. Va a cambiar un signo. ¿Pueden ver ahí? ¿Sí? Recién lo hemos dicho. Si es un generador, ¿quién es el generador? El generador propiamente dicho es la fuerza que antes hemos llamado contraelectromotriz. Ahora, en cambio, es la tensión generada. Tensión generada, E sub A, se le restan las caídas de tensión de las resistencias de los bobinados por estar en serie, y ya tenemos la tensión en los bornes de los terminales de nuestro generador. ¿Sí? Bueno, la otra propiedad era que la IA y la IS son la misma, por ser un serie. ¿Sí? ¿Alguna pregunta en este punto? Recuerden entonces, acá tenemos nuestro circuito del generador serie, ¿sí? Recuerden que esto es una máquina de corriente continua, ¿no? Generador serie de corriente continua. ¿Serie por qué? Porque tiene en serie los bobinados de armadura, también llamado rotor o inducido, con el bobinado del estator. Acá la S, que significa muy probablemente serie y no estator, ¿no? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces decíamos, la ecuación que representa este circuito, que ustedes la pueden deducir tranquilamente, especialmente si esas flechas están en el sentido correcto, así que no olviden de corregir aquella flecha que dijimos que está mal, ¿no? Para esta corriente, donde estaba, aquí, en el modelo independiente, perdón, el modelo de excitación independiente o separada, la IC ha sido graficada hacia afuera, no va hacia afuera, va hacia adentro, ¿sí? Va hacia adentro. Esto era en el modelo motor de excitación separada. Esto es muy importante porque para que las ecuaciones nos salgan correctamente con la polaridad que corresponde. Entonces, pueden ver ustedes aquí que si ustedes a la ecuación original BT igual a EA más RA más RS multiplicado por IA, le ponen un más menos, ya saben que el más es para motor, menos para el generador, ¿sí? Y no se olviden de la situación física descrita, que es lo que les va a ayudar a recordar la ecuación, ¿sí? No hay nada mejor que recordar conceptualmente cómo está trabajando para recordar cuál es la ecuación correspondida, ¿sí? Entonces, recordar el circuito equivalente y la función física del circuito equivalente, y entonces ustedes van a poder deducir o la ecuación motora o la ecuación generadora, ¿sí? En la ecuación generadora se hace evidente que el generador es EA y las caídas de tensión se provocan, como ustedes ya saben, por efectos resistivos sobre las bobinas, en particular sobre sus resistencias RA, RS, dándonos por resultado que una vez generada la tensión y restadas las caídas, lo que tenemos en los terminales es la tensión disponible, que esa es la BT. Esto también ocurre, no se olviden nunca, en los transformadores, ¿sí? A veces hacemos nosotros la estimación. La tensión entregada es la tensión generada. No es cierto. Para eso hemos hecho el modelo del transformador, para saber cuáles son sus caídas, y de hecho en algunos ejercicios han tenido que calcular. ¿Cuánto entonces la tensión entregada? Bueno, dependía a veces también de la carga. En este no está dependiendo de la carga, depende solamente de las resistencias de las bobinas de por medio, la resistencia del inductor y del inducido. Bueno, hay unas curvas de trabajo que corresponden
a verdaderos motores, habría que mirar verdaderos motores o sus hojas de datos. ¿Qué estamos aquí? ¿El paralelo? Sí, generador paralelo. Bueno, una vez más, guarda aquí. Fíjense, aquí la IC sí está correcta. ¿Sí? La IC sí está correcta. En el otro ha sido equivocadamente puesta al revés. Es solo siempre y cuando se trate de corrientes positivas, ¿no? Si no, no es un error siempre y cuando la IC refleje su signo. Ahora trabaja de generador. Como ahora trabaja de generador, la corriente positiva IA va en sentido contrario. La IP no, porque la IP es una consumidora. Y el consumo de esa bobina, siendo que la alimentan desde en el circuito A al menos, siendo que la alimentan desde el generador EA, ya saben ustedes que va a ir hacia abajo, como está dibujado. Y la IL va a ser saliente por los terminales, por el terminal positivo, de la BT, tensión en los terminales. Entonces, ¿qué tensión en los terminales vamos a disponer en nuestro circuito paralelo? Es obvio que la EA menos la caída de tensión en RA, que se calcula como RA-IA. Vean la ecuación por ahí, a ver, no sé si ya la pasamos, no. Ahí la tienen, ¿no? Bastante predecible. Como pueden ver, estos modelos no son difíciles, pero como tantas cosas que ustedes tienen que ir recordando y manejando, se van sumando muchas poquitas cosas que no son muy complejas, que son difíciles de recordar sencillamente porque son muchas. Entonces, no se olviden de las conexiones serie, las conexiones paralelos, de dos bobinados, donde los bobinados son representados por su resistencia y su inductancia, y nunca dejamos de representar la tensión generada en el bobinado inducido, ¿sí? Nunca dejamos de representar la tensión generada en el bobinado inducido, que en este caso pasa a ser fundamental por ser un generador. Ven ustedes ahí la excitación separada. Recuerden que la excitación separada significa que el campo para que esta máquina electromagnética funcione, es generado mediante un circuito independiente, alimentado por una batería, por un panel solar, bueno, por lo que sea, pero es un circuito independiente. ¿Sí? Entonces, en ese circuito independiente ya saben ustedes que no hay relación entre las corrientes de campo y la corriente de armadura. Pero sigue estando presente, como lo hemos hecho recién en el circuito paralelo de la izquierda, la relación entre BT y la tensión generada y la caída de tensión en RA, ¿no? Tensión generada menos la caída en RA, calculada en función de la corriente IA, ya saben ustedes que es la BT. Así que esta ecuación es válida para ambas. Y BP, bueno, BP es BT solamente en el caso de que esté en paralelo. En el caso que hay un bobinado alimentado por un circuito independiente, bueno, no es BP, sino BC y es independiente. ¿Alguna pregunta hasta este punto? Bueno, a ver, ¿hay preguntas por ahí? ¿No? Bueno. Finalmente, era esperable, era previsible encontrarnos con el generador compound o compuesto. Compound o compuesto, la terminología es la misma, RP, RS, RS para el serie, RP para el paralelo, bueno, los LP, LS correspondientes. Nada más que se invierte la corriente de armadura, se invierte solamente la corriente de armadura, ¿no? Recuerden eso. En particular, significa, en el caso de los asteriscos, significa la alineación de las bobinas, ¿no? Es decir, el terminal que se considera positivo en la bobina es el indicado por el asterisco. En realidad, en otras notaciones se utiliza el punto. En cuanto al circunflejo ese que estaba bajo el asterisco, no recuerdo, habría que revisar aquí por algún detalle extra que en este momento no recuerdo, ¿sí? No recuerdo, después se pueden fijar ustedes particularmente a qué se refiere con ¿cómo se llama este? El chevrón o circunflejo. Figura, vean, a ver, figura en el RP corto y en el RS corto, y en cambio en el compuesto largo solo figura en el RS. En este momento no recuerdo qué. Después, en todo caso, si se fijan un poco más en la referencia, podrían encontrar el detalle. Bien.
Acá no. Antes no apareció el circunflejo. El asterisco sí aparecía en el paralelo, me parece que era por el motor paralelo. Aquí es la alineación de bobinas, pero no sé si está explicado por ahí. A ver. Acá está. Aquí está. En esta máquina se debe tener cuidado con la conexión respetando las marcas de polaridad. Recuerden que esto es el detalle constructivo, ¿no? En un verdadero motor deberían encontrar algún tipo de marca, saber cómo conectarlos. Bien, ¿qué dice? Polaridad de los flujos internos de la máquina se suman, aditivo, y si se conectan con la polaridad de los flujos se restan. Bueno, terminología para los terminales de conexión. Recuerden que estos terminales deben estar disponibles, ¿no? Los terminales de conexión tienen que estar disponibles. En este es el motor, a ver. No, sí, ya estaban disponibles ahí. Fíjense la conexión. Estaba disponible. Debe estar faltando entonces una conexión ahí. Debe estar faltando. Es la inversión. Si invertimos sencillamente el punto, medio sonsos que estén indicados los dos extremos, debe ser uno o el otro. ¿Sí? Es la alineación de las bobinas para que sumen sus campos o para que se resten. Es lo que sabemos utilizar en los transformadores como el punto de ingreso de la corriente o de salida de la corriente en el caso de ser secundario. Bueno, ¿dónde estamos? Generador compuesto o generador largo y corto. Entonces, circuito corto le llama a aquel que no tiene de por medio el circuito serie. ¿Lo ven? Está en paralelo de manera directa, el bobinado en paralelo con la bobina de armadura. Y el largo, en cambio, tiene la conexión serie primero y recién la conexión del bobinado paralelo. ¿Sí? La diferencia entre estos motores es un asunto de respuestas en cuanto a los torques, las velocidades generadas. ¿Sí? Torques y velocidades tienen unas curvas particulares. En este libro no encontré que las curvas sean muy distinguibles. En todo caso, eso conviene verlo en verdaderos manuales del fabricante, verdaderos manuales de motores, donde van a ver la conexión compuesta, la conexión serie y la conexión paralela, siempre y cuando esté disponible para un mismo motor, van a ver que hay curvas de respuesta que son diferentes. Entonces, ante ciertas tensiones o corrientes de alimentación y ciertas cargas, importa mucho la carga, aquí no está anotada la carga, va a haber una distinta respuesta del motor. ¿Sí? Entonces, eso va a cambiar en los motores dependiendo si tienen conexión serie, paralelo o compuesta. ¿Sí? Pero nuestros problemas que queremos resolver nos va a ser informados si son paralelos, compuestos o series y cuál de ellos. ¿Sí? Y con eso vamos a utilizar las ecuaciones correspondientes. Bueno, solo para terminar, tenemos aquí las ecuaciones, pueden ustedes deducirlas. ¿Sí? No estoy seguro, pero me parece que en uno de los apuntes, puede que haya sido en el apunte viejo, había un signo que estaba mal. En todo caso, después ustedes verifíquenlo, ya cuando hagamos algún ejercicio, ahí nos vamos a dar cuenta cuál es el signo que está mal. En este momento no recuerdo, pero puede que haya alguno de estos signos que esté errado. No estoy seguro si era acá, en alguno de estos había un signo mal escrito. Pero puede ser que haya sido la versión, como les digo, como esta versión es una, como pueden ver, bien bonita, se ve bien nítido. Yo tenía una versión más vieja del libro, mal escaneada. En esa me parece que había un error de signo. Lo que sí hemos descubierto es un error de una flecha, que no dejen de corregirlo en sus anotaciones, en sus prácticas, o en su PDF, si quieren, mejor. Así no tienen errores en los cálculos. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿No? No, Bueno. no. El modelo, decíamos, vamos a hacer un pequeño resumen, el modelo es sencillo. Recuerden que estos modelos son sencillos a propósito, porque con muy pocas mediciones y muy poco trabajo matemático podemos rápidamente tener las condiciones físicas de régimen estable de los motores. ¿Sí? Todos estos modelos simples son los más utilizados cuando uno ya tiene, bueno, un transformador, un motor en régimen. No son útiles para el diseño, no son útiles para el control de precisión. ¿Sí? No son útiles, salvo a grandes rasgos. Uno pone los valores principales, los tiene a grandes rasgos modelados. Bien, a partir de ese punto comienza a modelar más allá de este punto para hacer el control fino. ¿Sí? El control fino.
Este tipo de ecuaciones no nos sirven para decir, voy a controlar que este motor haga una aceleración, me genere tal torque, luego haga una precisión, se mueva con precisión de décimas o centésimas de milímetro hasta cierto punto, luego espere 30 segundos y dispare de ahí. Bueno, ese tipo de controles muy específicos se hacen con modelos mucho más precisos, tanto de continua como de alterna. El que sí vamos a estudiar en teórico de alterna, con más profundidad, es el modelo de corriente alterna que, bueno, clase a clase, con lo corto que es la clase, vamos a ir viendo un poquitito más, ¿sí? El modelo que vamos a tratar de utilizar para hacerlo más corto de anotar es la equivalencia entre complejos y vectores, ¿sí? Entre complejos y vectores. Aquí tenemos una de esas equivalencias, ¿sí? Aquí tenemos una de esas equivalencias. Es bien cortita, pero parte de unos supuestos mucho más profundos que sí me gustaría que ustedes conozcan y lo lean por su cuenta, en algún caso, un poco más por curiosidad propia o profundización, porque no vamos a tener ese tiempo en clase, pero va a ayudar mucho a que ustedes no se le hagan extrañas ni las notaciones complejas, ni las notaciones vectoriales, ni las notaciones matriciales, y que ustedes sepan comprender el modelo físico a partir de las notaciones, o viceversa, a partir del modelo físico, obtener la ecuación de estos modelos complejos, ¿sí? Estos modelos llamamos complejos porque sí, son más elaborados que los modelos simples que hemos estado recién, por ejemplo, viendo para el modelo de máquina continua, máquina de corriente continua, perdón. Pero es muy importante que ustedes tengan algún agarre conceptual de estas ecuaciones, y por eso es muy importante la interpretación física y geométrica. La interpretación física y geométrica de ciertas ecuaciones es muy importante, ¿sí? Por decir, no es muy común que ninguno de nosotros, tal vez por falta de práctica y por falta de uso, recuerde cuál es la interpretación gráfica de los números complejos, ¿sí? La interpretación gráfica de las operaciones con números complejos. Por ejemplo, hago la pregunta ya que está y respóndame el que tenga la intuición o conozca qué significa multiplicar un complejo, un número complejo por otro, de manera geométrica, ¿sí? Yo tengo dos números complejos en el plano, los multiplico uno por el otro. Multiplico un número complejo por el otro número complejo. Geométricamente, ¿qué significa eso en el plano? ¿Qué va a ocurrir en el plano? Y se multiplican los módulos y se suman o restan. O sea, puede ser que se agrande o se disminuya el valor del módulo y cambie el ángulo, que se sume o se reste. Sí, 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 sí. Bueno, eso es un buen punto de partida. Fíjense que lo que ocurre cuando uno multiplica dos números complejos, están ocurriendo dos operaciones geométricas simultáneas. Una sería algo como lo que acaba de decir su compañero, la modulación, ¿sí? de una magnitud por la otra, ¿sí? Modula una magnitud a la otra, es decir, una de las dos, podríamos, si tomamos una de referencia, bueno, o se agranda o se achica, dependiendo del valor de la magnitud del otro número, ¿sí? Pero esa magnitud ya no es los componentes del número complejo, sino la magnitud del número complejo, que si ustedes lo dibujan, es una flecha, desde el origen hasta el número. Es un vector, una flecha del origen hasta el número, ¿sí? Entonces, esa flecha vector está representada por el número complejo. Y lo que estamos haciendo es multiplicar un número complejo por el otro, es un vector por el otro. Uno de los vectores reduce o amplifica al otro. Uno de los vectores reduce o amplifica al otro en magnitud. Ahora, lo otro que decía su compañero recién era, bueno, los argumentos, es decir, el ángulo de estos vectores dibujados en el plano, hasta el número complejo desde el origen, los ángulos ¿qué dijiste? ¿Se suman, se restan? Se suman o se restan. Si se multiplica, se suman, en realidad. Exacto, exacto. Si En realidad estuviera sí, dividiendo, se restarían. está bien, está bien. Tomando el caso de que dividirlos es hacer una multiplicación por el inverso, vamos a decir que siempre se suman. Después el signo hará la operación que corresponde, ¿sí? Entonces, ya que se suman, lo que estamos diciendo es que el ángulo que tenía uno de los números se le suma el ángulo del otro. Así que lo que estamos haciendo es rotarlo. Si acaso se restara, ya saben ustedes, les va a estar reduciendo el ángulo. Entonces, lo que tenemos es una amplificación o se me olvidó el nombre geométrico, es bueno, un estiramiento, llamémosle por un rato, hay un nombre más técnico, ¿sí?
Un estiramiento, ¿Contracción? No. podría ser una contracción, sí, sí podría ser una contracción, o un estiramiento, dependiendo del valor de esas magnitudes, es decir, si una magnitud menor que 1, va a provocar una contracción. Pero tiene un nombre, se me ha olvidado, que es tanto una contracción como un estiramiento. Hay un nombre técnico que nos dice, bueno, esto es una operación geométrica de, bueno, se me olvidó ese nombre. Sí, pero ustedes ya tienen la idea. Una de las operaciones que logra la multiplicación de complejos es esta contracción o estiramiento, ¿sí? Contracción o elongamiento de la magnitud del vector, de uno de referencia. Si tomamos uno de referencia multiplicado por el otro lo amplifica o lo reduce, ¿sí? Por otro lado, le cambia el ángulo, básicamente lo rota, o lo rota en menos o lo rota en más que su ángulo, ¿sí? Entonces, una rotación y una, se me olvidó ese término, llamémosle por un rato, amplificación, ¿sí? Si puede ser una amplificación por menos de uno, ya saben Ahí ustedes lo que no. nombró, ahí lo dijo Sí, Veladelli. Escalamiento. Eso lo nombró. escalamiento, sin duda, sin duda. En escalamiento, es decir, no lo leí en el chat, perdón, o no lo escuché, yo al menos no lo escuché, ¿verdad? Sí, un escalamiento y una rotación, ¿sí? La operación geométrica, entonces, un escalado o escalamiento, no me acuerdo el escalamiento, pero escalado lo he visto por ahí, escalados y rotaciones, ¿sí? Son dos operaciones típicas en geometría y acá las tenemos presentes gracias a la multiplicación de complejos, ¿sí? Entonces, después vamos a hacer, ya ahora se nos ha terminado el tiempo, después vamos a utilizar, aprovechar esas dos operaciones que conceptualmente están sucediendo en una multiplicación de complejos para describirlos en función de vectores. Recuerden ustedes que los complejos también son una forma vectorial de describir puntos en el plano, ¿sí? Entonces esa relación entre vectores y complejos es de la que nos vamos a aprovechar para transformar cualquier ecuación en complejos, la vamos a transformar en una ecuación con una notación, si lo quieren, más geométrica, o al menos más rápidamente geométrica, la de los vectores, ¿sí? Para una próxima clase, entonces también vamos a ampliar este punto, aparte de dedicarnos, como ustedes ya saben, a hacer un poquito de cálculos con esto, ¿sí? Vamos a usar probablemente, supongo, ahora no recuerdo, creo que tenemos más problemas para hacer, vamos a hacer estos problemas. Si pueden, dedíquenle un tiempo a hacer unos cálculos, entonces, de máquina de corriente continua. Los ejercicios de ese capítulo están listos para entrenarse. No dejen de entrenarse, que ya saben que se mide este entrenamiento en un parcial, ¿sí? El próximo parcial va a tener estos ejercicios y seguramente va a tener otros temas más que todavía están pendientes. Otros temas pendientes son cálculos en máquinas de corriente alterna y el modelo de la máquina de corriente alterna, ¿sí? Hay muchos más temas, pero por ahí no nos dan un poco los tiempos para ver todos y todos ellos con la profundidad necesaria, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Algún detalle más? Profe, los ejercicios entonces de corriente continua los sacamos del Sí, apunte. yo diría que sí, sí, no escuché completo, pero sí, los ejercicios que están aquí en este capítulo, vayan haciéndolos, ¿sí? No son muy difíciles, cada uno presenta una distinta manera. ¿Conocen esto? Averigüe tal otra cosa. Ahora no, ahora conoce tal otra situación, averigüe tal otra cosa. Las ecuaciones son las presentadas, no son muy difíciles. Sí es importante que ustedes conozcan ya la forma de los ejercicios. Dedíquenle tiempo, yo no se los he presentado ahora como trabajo práctico, más adelante en todo caso lo podemos llegar a formalizar para que tengan entregados sus prácticos. Pero no dejen de entrenarse, que eso es lo importante. Hemos hecho un repaso teórico simple de la máquina en corriente continua desde el punto de vista del modelo simple de cálculo técnico y tienen ahí ejercicios para hacer, ¿sí? Tienen ejercicios para hacer. Estos libros no son de los mejores, sí son suficientemente prácticos, así que errorcillos menores van a encontrar. Y es bueno darse cuenta que es un error, así que eso ayuda mucho a demostrar la comprensión de usted, ¿sí? Algunos errorcillos hay en alguno que otro, como hemos descubierto con esa flecha, y algún que otro cálculo que debe estar por ahí, ¿sí? Bueno, nada más por ahora y nos vemos pronto. ¿Profe va a ¿Algún tomar detalle? asistencia? Cierto, me he olvidado. ¿Quieren poner ustedes la asistencia? Espero que no se me haya ido nadie. Escriban la asistencia, estoy Yo grabando todo. Sí. la clase pasada me fui justo un ratito antes que te tome asistencia. ¿Le mandaste un correo? No, no, volví a entrar enseguida, pero ya había terminado. Pero bueno, no Bueno, importa, revisarlo sí, nomás. está bien, está bien. Por ahora estoy haciendo una estimación de los presentes, no estoy haciendo a nadie ando contando las costillas por ello. Se pone en evidencia en aquellos que no están presentes, ¿sí? Muy seguido. Así que no se preocupen mucho por ello. La tengo que registrarme porque me lo piden. ¿Sí? Si un día me dicen, ahora sí, denme los resultados, bueno, voy a ponerme a contarlos y pasar las planillas.
Bueno, si ya está entonces, buenas noches y nos vemos. Espero que ya hayan puesto su presente todos. Si alguien faltó, escríbalo antes de que corte. Buenas noches.